Buenas noches, estimada docente. Bueno, yo a continuación voy a proceder a presentarle lo que es pues la tarea práctico experimental con el tema demanda, oferta, elasticidades, excedentes del consumidor y productor junto a la restricción presupuestaria. Bueno, aquí tengo la elasticidad del precio de demanda. He partido desde el capítulo 4 del libro de Parkin, que bueno, este lo interpreto dependiendo a la cantidad demandada, con un cambio en su precio. Es decir, pues al adentrarnos a esta temática de la elasticidad precio de demanda, nos introduce a un concepto que nos da a entender una medida de sensibilidad de una variable a otra. Esto quiere decir que analizamos dos tipos de elasticidad: elasticidad precio de demanda y elasticidad de ingreso. La de precio nos indica la medida que carece y si es su sensibilidad de la cantidad de demanda. Su fórmula para emplearla es elasticidad precio de demanda es igual a cambio porcentual en la cantidad de la demanda sobre el cambio porcentual en el precio. Bueno, aquí también tengo la demanda elástica e inelástica, que quiere decir que si la cantidad demandada permanece habitual cuando el precio ha cambiado, pues esta es igual a cero, pero parte del bien que tiene una demanda perfectamente elástica, como podemos aquí ver en el gráfico, el precio y la oferta. Si el cambio porcentual en la demanda es igual al cambio porcentual en el precio, pues su elasticidad es igual a uno, pero este va a tener una elasticidad unitaria, como podemos ver aquí. El ingreso total y la elasticidad. Bueno, aquí tenemos varios tics. Entonces, si la elasticidad es elástica, recorre un 1% en el precio y aumenta la cantidad vendida. Y esto quiere decir que su ingreso también aumenta. Si es inelástica, va a haber un recorte en su precio y va a aumentar la cantidad disminuyendo el ingreso. Y si la elasticidad es unitaria, pues va a haber un recorte aumentando la cantidad y pues su ingreso no va a tener ningún tipo de cambio. Los factores que influyen en la elasticidad de demanda son la cercanía de los sustitutos, la proposición del tiempo y el tiempo transcurrido desde un cambio de precio. Tengo la elasticidad cruzada de la demanda, que bueno, esta es una medida de sensibilidad ante el bien cambio de precio de un sustituto o un complemento. Su fórmula en sí es la misma que la elasticidad cruzada de la oferta. Tengo la elasticidad ingreso de la demanda, que esta es una medida de sensibilidad, es decir, pues tiene una elástica al ingreso y bienes inferiores. Bueno, conforme el ingreso aumenta, el porcentaje del ingreso se gasta y los bienes inferiores, pues es con su elasticidad negativa, pues se convierte en un bien inferior. Tengo la elasticidad de oferta, que en sí esta pues mide la sensibilidad y la cantidad ofrecida entre un cambio del precio de un bien cuando sus factores pues permanecen constantes. Su fórmula es la misma que al principio y aquí, bueno, aquí tenemos dos factores que influyen en la elasticidad de la oferta y estos pues son las posibilidades de sustitución de recursos, que bueno, se utilizan recursos únicos para este tipo de artículos, ya que en diversas situaciones de cero y bienes, pues se hace uso de recursos de fácil disponibilidad. Tenemos también el marco temporal en que se decide proporcionar la oferta. Tenemos la curva de oferta momentánea, que es cuando el precio pues sube pero su cantidad ofrecida en sí es un cambio en el precio. Tenemos la curva de oferta de largo plazo que nos muestra la respuesta en sí de la cantidad ofrecida después de haber exportado posibilidades para ajustarlo a la oferta. Y tenemos la curva de oferta a corto plazo, que muestra cómo responde la cantidad ofrecida ante el cambio del precio cuando pues solo se han realizado pocos ajustes, pero a su producción. Tenemos el excedente del consumidor, que como podemos ver aquí, pues es un valor menos el precio pagado sobre la total cantidad adquirida. ¿Cómo calculamos este precio del consumidor? Pues bueno, en sí lo calculamos mediante el área triangular, que podemos ver aquí en este gráfico, que se encuentra debajo de la curva de demanda y por encima de un precio del mercado. Su curva de demanda presenta la cantidad máxima de un consumidor que está dispuesto a pagar por una cantidad o bien, y el precio del mercado es lo que realmente se vende. ¿Qué factores afectan a este excedente? Pues el precio del bien, ya que cuanto menor sea el precio, mayor será el excedente del consumidor, los ingresos del consumidor, ya que a mayor ingreso, pues se va a reducir su excedente del consumidor
y las preferencias del consumidor, que como son individuales, pues van a determinar cuántos están dispuestos a pagar por un bien. Tengo excedente del productor, que bueno, este es el precio que recibe por un bien menos a su precio mínimo de oferta. Es decir, aquí tenemos una representación gráfica. Cuando un precio excede su costo marginal, la empresa obtiene un excedente del productor. Esto quiere decir que, bueno, se va a graficar igual en un área de curva de oferta y por debajo del precio del mercado. El cálculo del excedente del productor es este de aquí. Bueno, eso es lo que yo pude sacar del libro de Parkins. Su factor que afecta al excedente del consumidor es el precio del mercado, ya que cuanto mayor sea el precio, mayor será su excedente. El costo marginal, que cuanto menor sea, mayor será su excedente. Y la tecnología, ya que este va a reducir su costo marginal y va a aumentar su excedente y sobre todo también las políticas gubernamentales como los subsidios o impuestos. Como por último tenemos ya la retención presupuestaria, que en sí es un mecanismo para realizar pagos a proveedores o contratistas, que obviamente tiene un porcentaje para destinarlos a este pago de impuestos o contribuciones. ¿En qué caso aplicamos la retención presupuestaria en pagos de servicios profesionales, como por ejemplo abogados, contadores, retenciones de impuesto, retenciones del IVA? También tenemos la compra de bienes, ya que al adquirir bienes a proveedores, pues esta en sí tiene que sí o sí llevar una retención de IVA, y a obras públicas, ya que se realiza una retención adicional con una garantía del 10% según su importe de adjudicación. ¿Quién realiza esta retención presupuestaria? Bueno, esta la realiza el responsable de efectuar la retención, ya que este monto debe ser depositado en la cuenta del correspondiente de la autoridad fiscal o de seguro social, patrón o empleador. ¿Cómo se informa la retención presupuestaria? Pues esta se realiza mediante un comprobante de retención que ya hemos visto. Y bueno, aquí tenemos que especificar su monto, su tipo de impuesto y a qué va a contribuir. El número de identificación, como ya sabemos, y para pues luego va a ser entregado para usarla en declaración de impuestos. Como conclusión, pues bueno, yo he concluido que el estudio de estos conceptos económicos y que son igual parte de la microeconomía proporcionan pues conocimientos para interactuar con la oferta y la demanda en un mercado, para igual con emprendimientos, para responder a agentes económicos en sus cambios. Y considero igual que es crucial tener en cuenta estos conceptos, pues para analizar y formular políticas, y sobre todo como futuros contadores y auditores, pues tenemos más que nada tener claro lo que son estos conceptos para un futuro emprendimiento o tal vez un presente emprendimiento. Eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.